Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta al aire. ¿Por qué Jesús enseñó en Mateo 6:9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Y no se incluyó a sí mismo. Y dijo que así es como nosotros debemos de orar. Él no se incluyó en esa oración. Él no oró esa oración en particular. ¿Por qué? Escuchen muy bien el título de hoy: la adopción que nos lleva a la santificación. Después de su resurrección, nuestro Señor hizo una afirmación aún más específica. Él le dijo a una de las mujeres: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué hizo esa semejante división? Obviamente la razón es que deseaba mantener esa distinción. No dijo, subo a nuestro Dios y a nuestro Padre. No, Él es el unigénito. Él es el Hijo de Dios por generación. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y esa es una distinción esencial. Y esto nos capacita para ir un paso más allá en nuestra definición exacta de lo que significa la adopción. Y podemos describirla pues como el acto judicial de Dios por medio del cual nos confiere o transmite el estado o posición de hijos. Ese es su verdadero significado. Y debemos subrayar el hecho de que es una acción o división distinta y especial de la obra del Espíritu Santo en la aplicación de la redención. Debe diferenciarse de todos los demás actos y sin embargo no debemos separarlo. Es un paso distinto, pero no es un paso que esté separado por completo, como lo hemos estado estudiando. En un sentido, como si dijéramos, suceden todas juntas: la regeneración, la fe y la justificación y todo lo demás. Y se puede aplicar lo mismo a este gran acto de la adopción. Y sin embargo, en aras de la claridad de pensamiento, debemos diferenciar estas cosas en nuestras mentes. La adopción no es lo mismo que la justificación. No es parte siquiera de la justificación, sino que más bien está separada. Y como podremos recordar, hallamos que Dios nos declara justos. Es un acto declarativo, forense. Declara que nuestros pecados quedan perdonados y que acepta la justicia que Cristo ha puesto sobre nosotros. Así pues, la justificación no es la adopción. Del mismo modo, debemos tener claro que adopción y regeneración no son sinónimos. En la regeneración recibimos una nueva naturaleza, nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, nos convertimos en nuevas creaciones, en nuevas criaturas, pero eso no es adopción. En un sentido, la adopción es una combinación de la justificación y la regeneración. Es una nueva criatura en una nueva relación con Dios como hijo de Dios. La adopción es más que la justificación, es más que la regeneración, pero incluye a ambas. Aquí tenemos a un hombre o a una mujer con la nueva naturaleza, declarados justos y libres de la ley y su condenación, y activamente justos, sí, pero además de eso, declarados ahora hijos de Dios. Y nuevamente, en un sentido, es un acto judicial y otra proclamación, pero proclama algo nuevo, algo diferente por medio de la adopción. Entonces nos convertimos en hijos de Dios y pasamos a formar parte de los miembros de la familia de Dios y de sus privilegios. Ahora, escuchen esto. Una vez más, por desgracia, debemos desviarnos y decir algo negativo que lo expresaremos en forma de pregunta. Y escuchen bien la pregunta: ¿esta adopción se aplica a todos los cristianos o solo a algunos? ¿Existe una distinción entre ser niños de Dios e hijos de Dios? Y debemos tratar este tema porque hay dos grupos que enseñan
que todos los cristianos son niños de Dios, pero solo algunos son hijos de Dios. ¿Con qué intentan justificar semejante aseveración? Su principal prueba, dicen ellos, es Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora bien, eso lo obtienen de la versión Reina Valera 60. En otras versiones la traducción es niños de Dios. Y dicen que nuestro Señor estaba predicando ahí a aquellos que eran creyentes y por lo tanto eran niños de Dios, demostrado por el hecho de que les enseñó a decir Padre Nuestro. Sí, pero solo se convierten en hijos de Dios las personas que se comportan como pacificadores. Ese es su argumento. Y luego dicen que en el versículo 45 de ese mismo Sermón del Monte, nuestro Señor no solo nos exhortó a amar a aquellos que nos aman, sino también a amar a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y nuevamente eso sucede en la versión Reina Valera, mientras que otras hablan de niños. No negamos que estén en lo cierto al traducirlo como hijos, pero dicen que si bien todos los cristianos son niños, solo aquellos que aman a sus enemigos se convierten en hijos. Y luego su siguiente prueba se encuentra en Lucas 20:36, donde nuestro Señor trata una cuestión referente a la resurrección. El problema que se le planteó fue que ¿qué ocurriría a una mujer que se hubiera casado con una serie de hermanos? En la Reina Valera el pasaje termina diciendo que en la resurrección son como hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Eso dicen los que proponen esa idea y solo se aplica a ciertas personas. Y más aún intentan argumentar que en Gálatas 3 y 4, donde Pablo recuerda a los Gálatas que si bien antes eran niños bajo la ley, ahora como resultado de la obra de Cristo y el don del Espíritu, son hijos de Dios. Lean, por ejemplo, Gálatas 4, 6 al 7, y ahí encontramos nuevamente la misma distinción. Los santos del Antiguo Testamento solo eran niños de Dios. Los santos del Nuevo Testamento, algunos de los que se percaten de ello, pueden convertirse en hijos de Dios. Y sobre la base de este argumento dicen que no solo es cierto que no todos los cristianos son hijos de Dios, sino que solo aquellos que se comportan de esta forma en particular se convierten en hijos de Dios. En otras palabras, dicen que todos somos niños por gracia, pero que convertirse en hijos no es una cuestión de gracia, sino de aplicación. Haciendo un esfuerzo, amando a nuestros enemigos, siendo pacificadores y todo lo demás, y que haciendo estas cosas llegaremos a ser hijos de Dios. Esto no es por gracia, sino por el esfuerzo y la actividad por parte del creyente. Y llegan a ir tan lejos como para decir que los cristianos son solo niños que no formarán parte de la primera resurrección, sino que tan solo lo harán los hijos y que solamente los hijos pasarán su eternidad en la presencia inmediata del Señor, que los niños no tendrán ese privilegio. Los niños estarán en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero no estarán en la presencia inmediata del Señor. Y puede que nos asombre oír que existe semejante enseñanza, pero la hay. Y son cristianos los que la proponen, pero es solo otro ejemplo más de la forma en que si nos preocupan en exceso las palabras y lo mecánico, podemos acabar sustrayendo de las Escrituras su verdadero significado y cometiendo una gran injusticia con ellas. Sin duda, porque esta no es sino una distinción completamente artificial y falsa. Y podemos demostrar eso a partir del propio capítulo 8 de Romanos, que tanto les gusta citar también. Y se puede señalar que la propia utilización del término en los versículos 15, 16 y 17 echa por tierra todo su argumento. Romanos 8, 15 al 17 dice:
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos, también herederos. Sin duda es obvio que el apóstol Pablo está utilizando ahí los dos términos originales indistintamente. Pero tomemos por otro lado las palabras de Pablo en Gálatas 3:26. Pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Eso lo dice en la Reina Valera. Pero ¿a quiénes se refiere con sois? A todos los cristianos. Y en Gálatas 4, del 4 al 7, está hablando de nuevo de todos los cristianos, no de algunos cristianos especiales, sino aún de los cristianos gálatas que estaban errando en ciertos puntos. Ellos son los hijos de Dios, dice Pablo, no algunos de ellos, todos. Y del mismo modo en Efesios 1 se está refiriendo de nuevo a todos los creyentes, a todos los cristianos, todos los que son salvos y han sido redimidos por la sangre de Cristo, son redimidos en la adopción como niños. Y quizá lo más significativo de todo es que esa palabra que se traduce correctamente como hijos y no niños, porque en griego existen dos palabras distintas, esa palabra jamás se aplica a los creyentes en ninguno de los escritos del apóstol Juan. En su evangelio, Juan se refiere siempre a los creyentes como niños. Nunca utiliza el término preciso de hijos, pero obviamente nos describe todo el tiempo en la posición de hijos y como aquellos que han sido adoptados bajo esa categoría. Y es totalmente inconcebible que el apóstol Juan hubiera hecho eso si existiera esa distinción vital entre niños e hijos. Según ese argumento, el apóstol Juan nunca había comprendido que los cristianos son hijos de Dios. Simplemente los consideraba como niños de Dios y estaba privándoles, pues, en su enseñanza de esta posición especial de la que afirman que el apóstol Pablo enseña con respecto a ellos. Así pues, llegamos a la conclusión de que tomando los pasajes del propio Pablo, esta es una distinción completamente artificial, falsa y carente de sentido, que es perniciosa en su enseñanza e implicaciones. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de toda la escritura y especialmente de los escritos de Juan, se muestra completa y absolutamente insostenible. Ahora, veamos pues, o pasemos a algo más importante e interesante. Escuchen esto. ¿Cuáles son las pruebas que puede tener cualquiera de nosotros de haber sido adoptados? Podemos encontrar la prueba bíblica en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y lo encontramos también cuando dice que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros que creemos en Él. Somos los herederos, dice Primera de Pedro 1:3-6. Es para todos los que creemos en Cristo. Luego, la segunda forma de tener seguridad es que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Romanos 8:15, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice Gálatas 4:5. Entonces podemos tener seguridad de el hecho de haber sido adoptados, porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya vimos las pruebas de ello anteriormente, de modo que podemos sacar conclusiones. Especialmente tenemos su testimonio con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios.
Si tenemos ese testimonio del Espíritu con nuestro espíritu, es una prueba definitiva de que hemos sido adoptados. Y luego, en último lugar, pondríamos el hecho de que nos guía el Espíritu. Ese es el argumento de Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pablo no dice todos los que están actuando como pacificadores o que aman a sus enemigos. No, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquellos que se sujetan a esa guía y que se regocijan en ser guiados por Él, esos son hijos de Dios. Aquí entonces están las pruebas. Ahora, en último lugar, consideremos los resultados de nuestra adopción. Primero, si tenemos el espíritu de adopción, hemos perdido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Romanos 8:15. En segundo lugar, hemos recibido activamente un espíritu de libertad. En otras palabras, ya no tememos la ley y su condena, ya no tememos la muerte, disfrutamos algo de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por otro lado, en tercer lugar, debemos recordar que recibimos este espíritu de adopción por medio de la morada del Espíritu en nosotros. Pero luego, adicionalmente, se producen estos resultados debido a que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Tenemos el derecho de llevar su nombre. Podemos decir que somos hijos de Dios, somos miembros de la casa de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos el nombre de Dios sobre nosotros. Él ha dicho, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26:12. Somos su pueblo y podemos recordar que Pablo aplica a los cristianos lo que Dios le había dicho a la nación de Israel por medio de Pedro, en primera de Pedro 2:9-10. ¿Qué más? Pues el quinto beneficio es que disfrutamos los beneficios y el consuelo que solo Dios puede aplicar y la provisión que hace para sus hijos. Lucas 2:17 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No puede ocurrirnos nada fuera de Él. Pensemos en esas promesas gloriosas y misericordiosas que reciben los hijos y que demuestran ser verdaderas en la experiencia, la protección, el consuelo y la perfecta provisión para que cada una de nuestras necesidades, Él ha dicho en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré, venga lo que venga. Luego el siguiente beneficio, en primera instancia, no es tan placentero, los castigos paternos. En eso consiste todo el argumento de la primera mitad de Hebreos. Dice en el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El argumento es que si no recibimos castigo, pues no somos más que hijos ilegítimos. Si somos hijos de Dios, nos castigará para nuestro bien. Dice en el verso 11 de Hebreos 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí pues, este es un resultado bastante concreto de nuestra adopción. Si somos hijos de Dios, Él tiene la determinación de llevarnos a su gloria. Y si no escuchamos su enseñanza ni su guía, pues nos va a castigar porque somos sus hijos y porque nos ama. Y debido a que ha puesto su amor y afecto sobre nosotros, nos va a conducir. Así pues, Él castiga a sus hijos, pero no a los que no lo son. Y el último es el carácter de herederos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y este es un argumento maravilloso. Por causa de nuestra adopción en la familia de Dios y de nuestra declaración como hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia es cierta
Y el último punto es la certeza y seguridad de todo eso. Dice Pedro, hemos recibido el llamamiento para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Primera de Pedro 1:4. Y por lo tanto segura. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 8:38 y 39. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios nos ha adoptado en su familia, si somos hijos de Dios, nuestro destino es seguro, es cierto, es una garantía. Si Dios nos ha tomado en su familia, no solo somos hijos, sino herederos, y nadie puede robarnos esa herencia. Y como dijimos al principio, desde ayer en el estudio, esta es una doctrina muy reconfortante, consoladora y estimulante. Ahora, te quiero dejar con esto. No es una tragedia que se abandone, que los hombres y las mujeres se detengan en el perdón o aún en la santificación y no comprendan que esto es lo que siempre nos recuerda de manera directa nuestra relación con Dios y de la maravillosa herencia, la indescriptible gloria a la que estamos destinados. Nos salvamos para esta adopción como hijos. No recibimos simplemente el perdón, no se nos declara meramente justos, no tenemos meramente esta nueva naturaleza. Por encima y más allá de eso, se nos declara hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con el Hijo unigénito de Dios. Y hasta aquí lo vamos a dejar este estudio el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque no queremos involucrarlo con lo que veremos mañana. Uy, agárrense. La santificación, las distintas ideas que viene acorde con los estudios que estamos llevando a cabo los domingos. Ay, Señor. Será un estudio tan hermoso y a la vez tan liberador que nos quitará, tantas vendas de los ojos. Pero hoy no olvides, escucha el estudio de hoy y el de ayer, la adopción, porque solo la adopción nos lleva a la santificación. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos todo el honor y te rogamos que tú nos abras el entendimiento, Señor, para tu palabra. Señor, que seas tú revelándonos, Señor, tu palabra y de que somos tus hijos, porque solo el Espíritu puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y si hijos, herederos, coherederos tuyos, Señor. Pero hay un requisito, lo que el Padre dice en Romanos 8:29. El Padre quiere que todos seamos formados, transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, y solo puede ser logrado a través del poder del Espíritu Santo diariamente, tomando nuestra cruz diario y seguir a Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y síguenos ayudando en nuestras debilidades, que tu Espíritu Santo siga intercediendo por cada uno de nosotros, como dice Romanos 8:26, aún con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos ni siquiera pedir lo que necesitamos, pero solamente Él puede escudriñar lo que hay en los corazones y revelarlo al Padre. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.